Antes de renacer, mi muerte no fue dolorosa. Liu Liang me había preparado una copa de vino anestésico de primera calidad, con sabor a dulce néctar de jade, y tras beberlo, caí en un sueño profundo. Me dijo, Rayu, solo es una actuación. Beberás la falsa poción de la muerte y liberarán a Tianyun. Cuando despiertes y escapes, o me buscarás tú, o yo te buscaré, da igual. Pero Liu Liang nunca supo que su Tianyun ya había cambiado el vino. Jamás volví a despertar. Claro que tras renacer, esta vez ni me molesté en salvarlo. Rayu, duerme un rato. Cuando crean que estás muerto y liberen a Tianyun, todo estará bien. Su voz resonó cerca de mis oídos mientras agonizaba. Dijo que Mo Tianyun era inocente. Que si no hubiera sido por mí, ella no habría sido capturada por la gente de Tianyue. La tribu Tianyue fue aplastada en su día por el ejército de mi padre. Desde entonces sentían un profundo odio hacia la familia Sen. Por eso capturaron a la chica que Liu Liang más amaba, su querida prima, y antes de irse, rieron cruelmente. General Liu, ¿su esposa o su amada? Elija una. Liu Liang no eligió a ninguna. En vez de eso me puso el vino delante inmediatamente. Ni siquiera cuando le supliqué. Mo Tianyun se confabuló con Tianyue hace mucho tiempo. Liu Liang, por favor, créeme. Hizo caso omiso. Peor aún, parecía decepcionado. Sé que no te cae bien Tianyun, pero estamos hablando de su vida, Rayu. Incluso los celos tienen límites. Su vida. ¿Y la mía? ¿Acaso no fue también una vida? Mi padre Senju dedicó su vida a luchar por la frontera. Murió en batalla contra Tianyue e incluso en sus últimos momentos apretó mi mano y la de Liu Liang, diciendo, Rayu es una buena chica. Si algún día te cansas de ella, simplemente despídela, encontrará el camino a casa. Pero nunca le hagas daño. Nunca le quites la vida. Eso es todo lo que pido a cambio de la confianza y la bondad que te he demostrado. Pero padre te mintió. Me dio ese vino para salvar a la mujer que de verdad amaba. Dijo que era veneno falso, una muerte fingida. Dijo que Tianyue tenía espías infiltrados y que una vez que Mo Tianyun regresara, vendrían a rescatarme en secreto. Pero yo sabía que no era falso. Lo que Mo Tianyun quería era mi muerte. Liu Liang nunca lo creyó. Seguía pensando que simplemente me consumían los celos. Lo odié por eso. Y por eso lo maldije. No. Jamás volveré contigo. Liu Liang, si hubiera otra vida, te juro que nunca me casaría contigo de nuevo. Ojalá te maten a golpes en la calle, peleando con los perros por comida. Te odio. Te odio. Cada palabra, como sangre, brotó de mis labios. No sé por qué le temblaban las manos mientras me secaba las lágrimas. Susurró, Rayu, no te enfades. Es solo una farsa. Beberás el veneno falso y liberarán a Tianyun. Cuando escapes vendrás a buscarme o yo te encontraré, da igual. Cuando regreses seremos como antes. Pero yo jamás regresaré. Porque en el momento en que intercambió mi cuerpo por Mo Tianyun, la gente de Tianyue comprobó si seguía con vida y se echó a reír maniáticamente. General Liu, verdaderamente despiadado. Ascendió de esclavo a general, y ahora incluso asesinó a su propia esposa sin pestañear. Ese viejo zorro de Xingyu jamás habría imaginado que la hija que crió moriría a manos del mismo hombre al que protegía. Ja, ja, ja. Liu Liang frunció el ceño. ¿Por qué estaban tan seguros de que estaba muerto? Un atisbo de inquietud le cruzó el corazón, pero la reprimió rápidamente. La poción debió de ser demasiado efectiva. Los engañó, pensó. Tianyun es el mejor en medicina. Ella misma preparó el vino. Debe ser seguro. Antes de que pudiera pensar en nada más, oyó un leve llanto. Primo. Una calidez familiar le rozó el costado. Mo Tianyun con los ojos llorosos y la voz temblorosa. Primo, por fin viniste a buscarme. Estaba tan asustado. Liu Liang se puso rígido. Instintivamente quiso apartarla. Pero Tianyun era tímida por naturaleza, y después de todo lo que había sufrido, seguramente estaba realmente asustada.
La mano que alzó se detuvo un instante y le dio una suave palmadita en la espalda. Ya está bien, murmuró. Para sí mismo pensó, si Ruyu estuviera aquí seguro que montaría en cólera al ver esto. Pero ella se había tomado la poción. No podía ver nada. Una parte de él se sintió aliviada. Primo, vámonos. Ya no quiero quedarme aquí. La voz de Mo Tianjun interrumpió sus pensamientos. Él asintió instintivamente y se giró para marcharse con ella. Tras él resonó la risa desquiciada de la gente de Tianjue. General Liu, qué insensible. Irse sin siquiera mirar a su esposa. Íbamos a hacerla pedazos. Si no mira ahora, no la volverá a ver. En los ojos de Liu Liang brilló una intención curativa. Estos salvajes. Los exterminaré pronto. Y como poseído por una fuerza invisible, se volvió por última vez. Allí en la plataforma elevada, me vio con los ojos cerrados, pálida como el papel, completamente inmóvil. Ella parece muerta. No. Eso no podía ser. Era solo una poción falsa. Ruyu simplemente duerme. Por la noche el espía que él envió la traerá de vuelta. Entonces él se disculpará con ella. A Ruyu no le gustaba que estuviera tan ocupado con los asuntos militares, así que él se esforzaba por sacar tiempo para estar con ella. Ruyu sentía celos de su prima, por lo que rápidamente le concertó un matrimonio. Ruyu lo amaba profundamente, seguramente lo perdonaría. Seguían siendo marido y mujer. Podían volver a ser como antes. Con esta convicción, Liu Liang prácticamente arrastró a Mo Tianjun a toda prisa. Detrás de ellos la gente de Tianjue gritaba pidiendo leña. Pero él esperó. Y esperó. Esperó hasta que cayó la noche. Esperó hasta liderar el ataque con sus tropas. Esperó hasta encontrar al espía que había infiltrado. Gritó. ¿Dónde está Ruyu? ¿Por qué estás sola? ¿Acaso no te dije que la salvaras? Rugió furioso. Señora. La espía se quedó paralizada. ¿Acaso no estaba ya muerta? Muerta. Eso era solo veneno falso. ¿Dónde está Ruyu? Liu Liang sabía lo tímida que era. Si despertaba y no lo veía, sin duda lloraría. En su furia, ese pensamiento se convirtió en lo único que ocupaba su mente. Pero a sus espaldas, el espía seguía hablando. Veneno falso. No existe nada en este mundo que no se pueda detectar. La examiné yo mismo, estaba muerta, o eso creí. Creí, general. Su voz se apagó sin atreverse a terminar. Un trueno retumbó en la mente de Liu Liang. Se giró con el rostro desencajado. ¿Qué acabas de decir? El espía cayó de rodillas, horrorizado. General. La señora realmente ha muerto. La gente de Tianjue odiaba a la familia Sen con toda su alma. Querían reducirla a cenizas. No. Mentiras. Ruyu no está muerta. Iré a buscarla ahora. Todavía me está esperando, me está esperando. Liu Liang, como un loco, se giró para salir corriendo. Y lo hizo. Pero lo único que vio fue un cielo en llamas. Yacía en silencio en el corazón de aquel infierno abrasador. Ruyu. Señorita. Desperté sobresaltada. El dolor del fuego que me consumía aún persistía. Xiao Sue se apresuró a traerme un vaso de agua. Señorita, ¿qué le ocurre últimamente? ¿Por qué sigue teniendo pesadillas? El amo está muy preocupado, ha buscado todo tipo de medicamentos para calmarlo. Pero usted sigue sin poder dormir. Claro que no podía dormir. Quien sufra un entumecimiento en la garganta y quemaduras graves en el cuerpo no dormiría tranquilo. Ni siquiera después de renacer. Así es, he renacido. Volvamos a la época anterior a conocer a Liu Liang. En mi vida pasada insistí en ir a comprar el último colorete del pabellón Ruyi, y allí vi a Liu Liang, ensangrentado y golpeado en la calle. En aquel entonces, solo era un esclavo. Humilde e inmundo, lamentable. Me conmovió. Lo compré. Le di de comer, lo vestí, le salvé la vida.
Desde entonces se convirtió en soldado bajo el mando de mi padre. Todos decían que mi padre era afortunado, pues bajo sus manos había aparecido un guerrero tan capaz. Pero nadie sabía que aquel supuesto soldado era solo un antiguo esclavo, un noble caído que huía de la frontera. Naturalmente mi padre lo adoptó como hijo adoptivo. Me llevó ante él y me preguntó, ¿te casarías con ella? Yo Sinruyu era la preciada hija del general Sinyu. Tras la muerte de mi madre, mi padre nunca volvió a casarse ni tuvo concubinas. Solo deseaba que yo tuviera una vida segura y feliz. Liu Liang fue alguien a quien él crió y a quien yo salvé. Así que al casarme con él, mi padre se sintió tranquilo. Yo era tímida entonces y miraba a escondidas al hombre que amaba. Lo oía hablar palabra por palabra. Si logro casarme con Ruyu, será la mayor fortuna de mi vida. ¿Cómo podría traicionarla? ¿Y si lo haces?, preguntó mi padre. Él respondió con seguridad. Que los cielos me castiguen y que muera sin paz. Mi padre le creyó. Después de volver a casarse, Liu Liang me trató muy bien. Hasta que 3 años después un primo llamado Mo Tianyun vino a nuestra puerta. Me pidió que le diera mi colorete. Luego mi patio. Pronto, lo único que no había entregado era a mi esposo. Cada vez que discutíamos él decía, Tianyun y yo fuimos prometidos desde niños. Pero te elegí a ti, no puedo casarme con ella. Ya has sufrido bastante todos estos años. Ruyu, tienes una deuda con ella. ¿No podrías ser más amable con ella? Y así cedí. Hasta que entregué mi propia vida. ¿Ahora que he renacido? Si vuelvo a ceder, merezco que me caiga un rayo. Así que cuando Xiao Sue me preguntó si aún quería comprar colorete, me sequé las lágrimas de mi sueño y dije con firmeza, ve. ¿Por qué no ir? Hay un buen espectáculo, ¿cómo me lo voy a perder? El camino a la tienda de cosméticos fue el mismo que en mi vida pasada. Nuestro carruaje pasó el final de la calle justo cuando estallaron los gritos y las maldiciones. Esclavo inútil. Te dije que trabajaras bien. ¿Y te atreves a contestar? ¿Cómo podrías compararte con nuestros nobles clientes? Aunque te humillen o te maten, no eres más que un simple mozo de cuadra. Deberías entregar tu vida sin dudarlo. Lu Liang, recién escapado de las guerras fronterizas y ahora reducido a esclavo, era golpeado hasta caer al suelo. Su cuerpo era un amasijo sangriento, sin un solo trozo de piel intacta, estaba hecho un desastre. Medio inconsciente por el dolor, percibió un aroma familiar. Alzó la cabeza y me vio. Yo estaba sentada en lo alto del carruaje, mirándolo fríamente desde arriba. Sin cerrar los ojos. No reducida a cenizas. Sino viva. Hermosa. Radiante. Sus oscuras pupilas temblaban, como las de alguien que lo había perdido todo y de repente lo había recuperado. Extendió la mano hacia mí. Ruyu. El destino se ha invertido. Entre nosotros, solo unos pocos pasos. Nuestras miradas se cruzaron. Fue como el comienzo de nuestra vida pasada, ese mismo instante. Lo había abandonado entonces, no soportaba verlo sufrir, así que lo salvé. Sabía lo dura que era la frontera. Que él hubiera sobrevivido y llegado hasta aquí ya era un milagro. Así que se lo presenté a mi padre. Era un noble caído en desgracia, convertido en esclavo. Pero con el apoyo de mi padre, incluso como soldado raso, ascendería rápidamente. Me casaría con él, lo llamaría por su nombre de cortesía y juraría a su lado ser su esposa hasta la muerte. Pero a cambio un día me obligaría a tragar vino de la muerte y me entregaría a la cruel tribu Tianhua. Solo para salvar a mi amor de la infancia, a quien realmente amaba. Cuando los Tianhui apilaron leña y encendieron las llamas, yo, Senryu, quedé reducida a cenizas. Pero en esta vida, fue él quien se acercó primero. ¿Y yo? Le dije con frialdad al tío In, que conducía el carruaje. Tío In, ¿por qué no nos hemos ido todavía? Liu Liang se quedó paralizado, atónito, sin poder creer lo que veía. Bajé la cortina. Como si acabara de ver algo asqueroso y no me importara. ¿No dijeron que el colorete del pabellón Rui es limitado? Si no nos damos prisa, podría perdérmelo. El tío In era uno de los hombres de mayor confianza de mi padre.
Si no estaba protegiendo a la familia, permanecía a mi lado. Solo obedecía las órdenes de mi padre y las mías. Asintió y espoleó al caballo. Pero las cosas no salieron como debían. Liu Liang apartó a empujones a quienes lo golpeaban y tambaleándose, siguió al carruaje. Esta acción inesperada lo sumió todo en el caos. El tío no reaccionó a tiempo y el carruaje se sacudió. Entonces oí su grito desesperado. Ryu. Señorita, algo anda mal. Se topó con nosotros. Xiao Sui llamó. El tío parecía nervioso. Era él. Se abalanzó sobre nosotros. Está bien, les dije con calma apartándome. No muy lejos, Liu Liang yacía en el suelo, con un hilo de sangre que le corría por la comisura de los labios. Frunció el ceño, pero sus ojos permanecieron fijos en mí. Era como si no sintiera dolor alguno, solo una ansia por acercarse. Ryu. Has vuelto, ¿verdad? ¿De verdad has regresado? Qué bien, estás bien, estás bien. Reía y lloraba como un loco. Entonces pareció recordar algo, se puso en pie tambaleándose, se cubrió las heridas e intentó tranquilizarme. Ryu, no mires, no te asustes. Estoy bien. Estaré bien. Recordó cómo en el pasado, yo era la más tímida, siempre protegida por mi padre, aterrada ante la sangre. Tras casarme con Liu Liang, cada vez que regresaba de la batalla, por muchas ganas que tuviera de verme, primero se aseaba para quitarse el olor a sangre. Sin embargo, irónicamente, ese mismo hombre que conocía mis miedos mejor que nadie fue quien me entregó al sanguinario Tianyue. Pensó que no había bajado del carruaje por estar de mal humor. Supuso que ahora, al verlo herido, salía porque aún me importaba, porque aún lo amaba. De hecho, si fuera yo del pasado, habría llorado hasta por el más mínimo rasguño. Una vez me consoló bromeando, Ryu, no llores. Si lloras, a mí también me duele. ¿Quieres que tu marido sufra más? Estaba tan enfadada que lo eché de la cama. Pero se equivocaba. Al bajar del carruaje fruncí el ceño con disgusto. Le lancé una mirada gélida y le espeté, ¿qué clase de entrenamiento absurdo le dan a los sirvientes del pabellón de la fragancia ebria? ¿Cómo te atreves a bloquear el camino, chocar contra nosotros y manchar mi carruaje de sangre? ¡Qué mala suerte! Comerciante Yu, ¿qué significa esto? ¿Acaso tu negocio va tan mal que ahora necesitas extorsionar? La sonrisa de Liu Liang se congeló. Me miró atónito. El tendero Yu, al oír que lo llamaban, se apresuró a acercarse sin demora. Esto. Señorita Sin, ¿qué está diciendo? Mis hombres no se atreverían. Todo es culpa de ese esclavo inútil. Un ciego idiota. Me lo llevaré y lo reprenderé de inmediato. Y por supuesto cubriremos los gastos de limpieza de su carruaje. Este tendero trabajaba estrechamente con la familia Sin, sabía que no debía ofenderme. Mientras hablaba, azotó la espalda de Liu Liang con un látigo. Ya lo oíste. Discúlpate con la señorita Sin ahora mismo. Si hoy no te mato a golpes, no me llamo Yu. El látigo volvió a caer una y otra vez. Todos sabían que lo hacían por mí. Una sola palabra mía y todo se detendría. Pero Liu Liang, normalmente fuerte e inflexible, no opuso resistencia alguna. Soportó en silencio cada latigazo con sus ojos rojos como la sangre fijos en mí sin parpadear ni una sola vez. Salpicó sangre fresca. Incluso los presentes sintieron lástima al ver la escena. Yo simplemente admiré el esmalte rojo de mis uñas, luego me volví hacia el carruaje y dije en voz baja. Mala suerte. El carruaje arrancó. El sonido del látigo continuó. Liu Liang se arrodilló en el suelo, intentando dar un paso adelante. Pero el carruaje no se detuvo. El carruaje que una vez lo había alejado de aquel lugar desapareció al final de la calle. Xiao Sui nunca me había visto tan fría, susurró. Señorita, esa persona. Ni siquiera pestañeé. ¿Qué persona? El esmalte rojo de uñas brillaba como sangre fresca. Lo dije palabra por palabra. No es más que un esclavo inútil. Un esclavo insignificante, indigno incluso de llevar mis zapatos. ¿Le dolió? Claro que sí.
Quería que así fuera. Después de años de matrimonio, lo conocía mejor que nadie. Dejé que chocara contra el carruaje a propósito. Insinuó deliberadamente al dueño del burdel que no detuviera la paliza. Carne desgarrada, sangre derramada, bien. Golpeado hasta la muerte. Mejor aún. Pero también sabía que Lulián tenía buenas habilidades marciales, y que el dueño del burdel no se atrevería a matarlo. No moriría. Y no pensaba dejarlo morir tan fácilmente. Esto era solo el aperitivo. Al fin y al cabo, el dolor cuando me vertió vino adormecedor por la garganta fue mucho peor. Una agonía abrasadora, peor que la muerte. Si sufriera así, después de renacer. Lulián, ¿qué derecho tienes a morir tan fácilmente? Aquel día, mi ánimo era agradablemente ligero. El resentimiento por mi muerte injusta en mi vida pasada finalmente se disipó. Incluso compré el colorete que una vez creí que Lulián no había conseguido para mí. Mi buen humor duró hasta que mi padre me presentó a Lulián, ahora vestido con uniforme militar. Este chico no tiene malas habilidades marciales. Es un buen prospecto. Lo pongo bajo mi mando. Mi padre rió con ganas, orgulloso y complacido. En vida, seguía siendo un general imponente. Aún no me había casado con Lulián para asegurarse de que tuviera a alguien después de su muerte. Aún no había muerto en el campo de batalla, resistiendo a las fuerzas de Tianbe. El mayor pesar de mi vida anterior fue mi padre. Por eso cuando despertaba en esta vida y lo veía de pie frente a mí, riendo con tanta alegría, mis ojos siempre se enrojecían. Mi padre me quería muchísimo. Siempre me regalaba baratijas preciosas. Ruyu, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes los ojos rojos cada vez que me ves? ¿Te han acosado a mis espaldas? Ni siquiera miré a Lulián, que me observaba con una intensidad abrasadora. Que se uniera al ejército de mi padre sin mi ayuda no me sorprendió. Simplemente me tranquilicé, sonreí y abracé el recuerdo que me había dado. Ruyu solo extraña a su padre. Por favor, no me vuelvas a dejar. Cuando papá no está, todos me acosan. Ante esas palabras, Lulián se tambaleó y palideció. Mi padre, sin percatarse de nada extraño, fingió estar enfadado. A ver quién se atreve. Ruyu, no tengas miedo. Aunque llegue el día en que algo me suceda, me aseguraré de que te cases con el hombre más fuerte. Él te protegerá por mí. Nadie volverá a molestarte jamás. El rostro de Lulián palideció aún más. Justo en ese momento un subordinado llegó para informarle de algo urgente. Su padre se apresuró a su despacho. Sin nadie más alrededor, solo quedábamos Lulián y yo. La dulce sonrisa que le había dedicado a mi padre se desvaneció al instante, dejando tras de sí una fría apatía. Me alejé con los regalos en brazos. Detrás de mí, Lulián gritó, Ruyu, aún me odias, ¿verdad? Me odias por haberte servido ese vino. Me odias por no haber venido a rescatarte antes. Me di la vuelta y reí con frialdad. ¿De qué hablas? No lo entiendo. Lulián sonrió con amargura. Ruyu, te amo. Lo creas o no, en mi vida pasada y en esta, solo te he amado a ti. Nunca me importó ninguna otra mujer. En cuanto a Tianyun, ya era suficiente. Alcé la voz. Lulián, deja de darme asco. Ama a quien quieras, no es asunto mío. Pero hay algo que jamás podrá suceder, ¿me amas? ¿Por qué? Preguntó desesperado. Lo miré con frialdad y absoluta expresión. Porque me repugnaba. Se quedó atónito, pero el asco en mis ojos no disminuyó. Le escupí cada palabra. Solo pensar que alguien tan repugnante como tú me ame me da asco. Ruyu. La voz de Lulián temblaba de angustia, suplicándome que parara. Pero no lo hice. Ni siquiera por un instante. Lulián, lo que más lamento es haber sido tan ciego como para salvar a un esclavo tan despiadado como tú. Por favor, no lo hagas. Ruyu, no digas nada más. Sus ojos se llenaron de dolor. Su voz tembló. Mis padres fueron asesinados por los Tianyue cuando yo era pequeño. Me han tratado como a un perro callejero toda mi vida, golpeado y humillado por todos.
Lo único que conocí fue el odio. Nadie me enseñó lo que era el amor. Pero entonces te conocí. Y pensé, el cielo puede ser tan azul, el mundo tan vasto. Ni siquiera sabía que eso era amor. Así que Ruyu, enséñame. Enséñame a amarte. A envejecer contigo. Aprenderé poco a poco con cuidado. No lo haré. Perdí la paciencia. La furia que había permanecido enterrada en lo más profundo de mi alma durante toda mi vida estalló de repente. Casi le grité en la cara. No lo haré. Porque todo lo que hiciste, absolutamente todo, debería borrarse con la excusa de no conocer el amor. ¿Por qué yo, por un simple acto de bondad, debería pagar un precio tan alto? Luliang, ¿acaso lo sabes? Lo vi todo. Incluso cuando moría. Silencio. El aire se congeló. El rostro de Luliang palideció. Incluso después de la muerte. No reencarné de inmediato. Mi alma vagó. Así lo vi. Vi cómo me entregaste a Tianyue. Vi cómo abrazaste a Mo Tianyun después de intercambiarme. Me vi ardiendo, reducido a cenizas. Se oyó una bofetada seca. La mejilla de Luliang se puso roja al instante. Te odio. Su cuerpo se tambaleó. Las heridas del látigo no habían cicatrizado, y ahora, este golpe aplastó lo poco que le quedaba de fuerza. Se desplomó a mis pies, arrodillado. Rechinando los dientes, repetí, ojalá pudiera matarte con mis propias manos. Un silencio escalofriante se apoderó del lugar. Tras un instante rió con una risa baja y ronca. Se inclinó y con delicadeza, quitó el polvo de mi zapato bordado. Dijo en voz baja. Tienes razón en odiarme. Aceptaré cualquier castigo que quieras imponerme. Pero no puedo morir. Porque si muero, no podré quedarme a tu lado. Jamás, jamás dejaré que me abandones de nuevo. Así que si te hace feliz lastimarme, lastímame todo lo que quieras. Lo miré como si estuviera loco. Y tal vez lo estaba. Pero solo por un segundo. Porque al instante siguiente le pisé la mano con fuerza. Dejó escapar un gruñido ahogado. Desde arriba, lo miré fría como el hielo. Hazme feliz. ¿Te crees digno? Se quedó paralizado. Presioné con más fuerza. No paré hasta que oí el crujido de los huesos, entonces sonreí levemente. Antes podía tratarte con amabilidad, cuidarte, confiar en ti porque pensaba que eras importante. Pero ahora no eres nada. Solo un humilde esclavo. ¿Quién te dio derecho a tocar mis zapatos? ¿Te crees digno? Su espalda finalmente se quebró. Me di la vuelta y me alejé satisfecha. Pensé que estaría eufórica. Al fin y al cabo, esto era solo el comienzo del espectáculo que había planeado con tanto esmero. Pero a mitad de mi turno, vi a un hombre alto de pie no muy lejos. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba observándome. En mi vida pasada, fui la hija bien educada de una familia noble. Protegida e inocente, ajena a la crueldad. De no ser por Liu Liang, jamás habría conocido la oscuridad del mundo. En esta vida fingí ser la villana ante él. Pero que un desconocido me viera así. No pude evitar sonrojarme. Antes de que pudiera decir nada, le respondí bruscamente. ¿Qué miras? Nunca había visto una mujer malvada. Sigue mirando y te sacaré los ojos. Estaba en la finca Sun, probablemente no mucho mayor que yo. Con mi padre cerca, pensé que podía hacer lo que quisiera. Además, siempre podía huir. ¿Qué podía hacer? ¿Perseguirme? Me giré con orgullo para marcharme. Solo para volver a verlo en mi estudio. Yo. Padre. Ruyu justo a tiempo. ¿No te lo dije ya? Si algún día me voy, encontraré un marido lo suficientemente fuerte como para protegerte. Alguien que jamás permitirá que te vuelvan a maltratar. Tiró del hombre que estaba a su lado hacia adelante. Liang Xiao, mira, esta es mi hija. El hombre vestía túnicas bordadas, era alto y de hombros anchos, con cejas afiladas como espadas y ojos brillantes como estrellas. Pero cuando sonrió parecía un erudito.
Hizo una leve reverencia y dijo, señorita Sen. He oído hablar mucho de ti. Bajé la cabeza. Él sonrió y añadió en tono juguetón. Aunque no todos los rumores son ciertos. Rumores. Recordé que mi reputación en el pasado era intachable. Todos decían que yo era obediente, gentil y amable. Que el general Sen tenía una hija perfecta. Entonces, ¿qué quiso decir con que no se puede confiar en los rumores? ¿Acaso insinuaba que era desobediente, cruel e incapaz de ser amada? Recordé cómo me había visto atormentando a Liu Liang. Debe pensar que yo era una hipócrita, fingiendo pureza cuando en realidad era una noble cruel que maltrataba a un soldado indefenso. ¿Y qué? Me desquité con Liu Liang. Lo humillé. Porque se lo merecía. Ese desconocido no sabía nada. ¿Qué derecho tenía a juzgarme? Un momento. Liang Xiao. Fu Liang Xiao. Eres Fu Liang Xiao. De repente lo comprendí. Levanté la vista y le pregunté bruscamente. El cambio en mi tono fue tan repentino que se quedó un poco paralizado, arqueando una ceja. Esa soy yo. ¿Me conoce la señorita Sen? Sí, pero no mucho. O mejor dicho, solo un poco. En mi vida anterior, primero salvé a Liu Liang y luego se lo presenté a mi padre. Naturalmente mi padre ya no se preocupó por encontrarme un marido. Por supuesto, nunca conocí a nadie llamado Fu Liang Xiao. Pero recordaba esto, el único hijo del general Fu estuvo una vez bajo el mando de mi padre entrenando en el campo de batalla. Su reputación eclipsaba con creces la de Liu Liang. Por aquel entonces todos murmuraban sobre aquel joven general, el general Fu. Su elegancia, su poderío, su leyenda. Luego llegó aquella gran guerra. Mi padre murió en el campo de batalla. Entre los que resistieron hasta el final, los que lucharon hasta que llegaron los refuerzos. El último en caer fue aquel mismo joven general Fu. En aquel entonces me derrumbé de dolor. Lloré la muerte de mi padre durante días enteros. Incluso cuando fuimos a recuperar los cuerpos de los caídos, fue Liu Liang quien me apoyó. Recuerdo los sollozos que resonaban sin cesar. El viejo general Fu y la señora Fu lloraban desconsoladamente. Padres canosos despidiendo a su único hijo, ahora solo cenizas que regresaron de la guerra. Jamás olvidaré las palabras grabadas en la tablilla de madera que sostuvieron aquel día, tablilla espiritual de mi hijo, Fu Liang Xiao. Y ahora, ese mismo joven general, Fu Liang Xiao. El único hijo de la familia Fu que una vez murió luchando junto a mi padre. Estaba ante mí con vida. Al instante reprimí todo mi desdén e indiferencia, y me incliné con sinceridad. Un placer conocerle, maestro Fu. Educado, sereno, amable. Un cambio radical respecto a mi agresividad anterior. Fu Liang Xiao arqueó una ceja con sorna. Mi padre, al ver esto, pareció complacido. Sonrió y le dijo a Fu Liang Xiao, sobrino, tal vez no sepas esto. Pero Ruyue es la persona más insensible del mundo. No es capaz ni de pisar una hormiga. Fu Liang Xiao acababa de verme pisotear repetidamente la mano de Liu Liang. Ruyue también es muy tímida. Siempre es amable con los demás. Por eso me preocupa que si algún día ya no estoy aquí, la acosen. Fu Liang Xiao acaba de ser amenazado por mí. Mira otra vez y te saco los ojos. Mi Ruyue es. No pude soportarlo. Me ardían las mejillas. Padre. Se aclaró la garganta fingiendo no ver mi mirada fulminante. Luego dijo, hoy que aún no te has casado, sobrino. ¿Qué te parece mi Ruyue? Este viejo. Tenía ganas de arrancarle la barba. Pero al haber otra persona presente solo pude pellizcarle la cintura en silencio y sonreír con rigidez. Padre, deja de decir tonterías. Su ojo se contrajo y casi soltó un grito. Fu Liang Xiao lo vio todo, pero sonrió con dulzura. La señorita Sin es sin duda brillante y elegante como una orquídea en flor. Debería haberse detenido ahí. Pero no, en cuanto habló, mi padre sonrió aún más. Su intención de emparejarnos era evidente. Y así, sin más, me vi obligado a vagar por las calles con Fu Liang Xiao. Sinceramente pensé que discutiríamos.
No parecía tan amable como aparentaba. Y yo, renacida, transgresora, rebelde. ¿Cómo podríamos pasar un día juntos sin pelear? Así que esperé a que me acusara. A que dijera que era una hipócrita, fingiendo ser dulce cuando en realidad era cruel y orgullosa. Entonces sí que tendríamos una gloriosa discusión a gritos. Pero no. Nada de eso. Mi padre dijo, llévala a salir y diviértete. Así que Fu Liangshao simplemente me invitó a salir y nos divertimos. Me cansé del colorete de labios del pabellón Ruyue. Me llevó a las afueras a volar cometas. No me gustó la comida de la torre de la fragancia borracha. Me llevó a cazar conejos. Los bosques a las afueras de la ciudad eran vastos y desconocidos, todo me resultaba nuevo. Tanto es así que olvidé nuestra anterior discusión y le sonreí con orgullo. Mira. La cometa que vuela más alto es la mía. Y no escatimó elogios. Mi padre nunca me encerró. Nunca me obligó a ser una dama noble, recatada y correcta. Pero solía estar ocupado con asuntos militares y rara vez tenía tiempo para invitarme a salir. Después me casé con Liu Liang. Y entonces llegó Mo Tianjun. Bueno, ya te puedes imaginar el resto. Así que no, nunca antes había experimentado semejante alegría despreocupada. Pero lo que más me intrigó fue el hombre que tenía delante. De regreso en el carruaje, miré a Fu Liangshao, que iba delante. No pude contenerme y le pregunté, ¿no vas a preguntarme sobre el acoso que le di a ese soldado el otro día? Fu Liangshao, ¿no temes que sea cruel y arrogante? Sonrió. Temor. Mi rostro se ensombreció. Pero acto seguido, dijo, al principio tenía dudas. Pero después de pasar tiempo con usted, señorita Sin. Pensé, ¿quién no es capaz ni de hacerle daño a un conejo que ha cazado, debe haber sido víctima de una injusticia grave? Si de verdad fue una ofensa tan terrible, y lo único que hizo la señorita Sin fue regañarlo. Entonces él ya se libró por los pelos. Me quedé boquiabierta, viendo cómo se alejaba. No, no fue así. En mi vida pasada, Mo Tianjun me provocaba constantemente a propósito. Siempre se aseguraba de que Lu Liang presenciara los peores momentos. Era orgulloso, sí, pero no irracional. El problema era que Lu Liang no tenía cerebro. En cuanto intentaba explicarle algo, me callaba fríamente. Ruyu, yo creo en lo que veo con mis propios ojos. No puedes dejar de enfurruñarte. Tianjun es inocente. Creyó en Mo Tianjun por el vínculo que los unía desde la infancia. Pero él no creía en mí, su esposa de tantos años, con quien había compartido incontables mañanas y noches. Fue entonces cuando me di cuenta por primera vez. Mi juicio era muy inferior al de mi padre. Porque el hombre al que una vez eligió Fu Liangshou era alguien que sí tenía cerebro. Curiosamente no me enfadé por sentirme superado por mi padre. En cambio miré a Fu Liangshou con una alegría difícil de describir. Por supuesto, mi rostro seguía mostrando una expresión altiva mientras hacía pucheros. De acuerdo, tienes buen gusto. Pero solo acertaste en la mitad. Fu Liangshou giró la cabeza para mirarme. Le sonreí triunfante. Sí, yo Senryu, no era una mujer arrogante ni irracional. Tampoco era yo de los que se aprovechaban de los débiles. Pero si Fu Liangshou pensaba que Lu Liang había cometido una grave falta, y que yo lo estaba perdonando con solo reprenderlo, estaba muy equivocado. Incluso mi padre suspiró una vez y dijo que, a pesar de ser joven, ya guardaba rencor de una forma terrible. Igual que mi madre. Así que dime, Lu Liang, ¿cómo podría dejarte ir tan fácilmente? Cuando regresamos a la finca, el cielo se teñía de tonos carmesí al atardecer. Fu Liangshou, con toda naturalidad, me ayudó a bajar del carruaje. Acepté sin dudarlo, alzando la barbilla. Y yo que pensaba que el orgulloso joven general de la familia Fu no se rebajaría a ayudar a los demás. No había incomodidad en su rostro, solo una leve sonrisa. No solo estaba dispuesto, sino que lo haría con gusto. Entrecerré los ojos y luego hablé con una franqueza cortante. Fu Liangshou, ¿me aprecias? ¿Quieres casarte conmigo? No era tonto. La intención de mi padre había sido evidente desde el principio.
Si no sintiera nada por mí, se habría negado hace mucho tiempo. No había necesidad de seguirle el juego una y otra vez. Él no era un subordinado de mi padre. No tenía que complacerlo. Así que si aún así hacía todo esto, solo significaba una cosa, que lo hacía por voluntad propia. Dispuesto a volar cometas conmigo. Dispuesto a cazar conejos en primavera. Dispuesto a admirar juntos las montañas en otoño. Le gustaba. El tío Chen y Xiao Sue se quedaron sin palabras ante mis palabras tan atrevidas. Se hizo un silencio sepulcral. Solo Fu Longzhou y yo permanecíamos de pie, mirándonos fijamente. Sus ojos, ya de por sí estrechos, se entrecerraron aún más. Un instante después, su garganta se elevó levemente al rozar una ráfaga de viento. Lo admitió. Sonreí radiante. Él me devolvió la sonrisa. Pero entonces cambié de tono. Pero yo nunca dije que me casaría contigo. Se quedó paralizado. Probablemente aquel hombre ya había redactado una carta a sus padres, elegido los regalos de compromiso y planeado marcharse eufórico. Pero todo se detuvo en seco. Una sonrisa cruel se dibujó en la comisura de mis labios. Alcé la barbilla con orgullo. Te lo dije, solo acertaste la mitad. Soy orgulloso y arrogante. Que digas que quieres casarte conmigo no significa que vaya a aceptar, preguntó con humildad. ¿Qué debo hacer entonces para ganarme el favor de la señorita Chen? Solté un bufido de suficiencia. Sea lo que sea, más vale que me pongas de buen humor antes de hablar. Pero la señorita Chen parecía muy contenta volando cometas y cazando conejos. Eso no basta. No me preocupaba que mi mal genio lo asustara. Si un hombre se rindiera porque yo fuera un poco testaruda, entonces nunca me habría amado de verdad. Y si es así, ¿qué debería casarme con él? Fu Longzhou se marchó. De hecho, parecía bastante alegre al irse, y su caballo relinchó fuerte y orgulloso. Como un joven seguro de la victoria. Vi cómo su figura se perdía en la distancia. Justo cuando me giré para volver a entrar, una voz equina me llamó. Ruyue. Junto al león de piedra de la puerta, estaba Liu Liang. No supe cuánto tiempo llevaba observando. Vestía su uniforme militar, polvoriento y cansado. En su mano. Una caja de colorete flamante. Parecía solo. Patético. Pero supe que fuera lo que fuese que necesitara oír, ya lo había oído. Eso explicaría la horrible expresión de su rostro. ¿Pero qué me importaba eso? Me limité a mirarlo con frialdad mientras daba un paso al frente y me entregaba la caja del pabellón Ruyue. Las venas de su mano estaban hinchadas. Habíamos sido marido y mujer. Lo conocía demasiado bien. Estaba furioso. ¿Qué pasa? ¿Estás enojado? Observé cómo un torbellino de emociones se reflejaba en su rostro. Y me sentí inmensamente satisfecho. Si estás enfadado, lárgate. Nunca te pedí que me siguieras como un perro. ¿O qué? ¿Quieres empezar otra pelea? ¿Acaso no sabe todo el mundo lo poderoso que es el general Liu? ¿No has discutido conmigo incontables veces por tu querido Tianjun? Liu Liang bajó la cabeza y apretó con más fuerza al pícaro. Su voz era tranquila, sin rastro de ira. Este es el pícaro del pabellón Ruyue. Sé que es tu favorito. He aceptado todos los trabajos peligrosos estos últimos meses. Solo para ganar lo suficiente para comprártelo. Mientras te haga feliz. La verdad es que no siento nada por Tianjun. Ruyue antes estaba ciega. Puedes enfadarte, puedes castigarme como quieras. Pero no tomes una decisión precipitada sobre tu futuro solo para hacerme daño. Fu Longzhou no es el hombre adecuado para ti. El hombre adecuado. Me burlé. Y lo eres. Aunque Fu Longzhou sea grosero y arrogante, proviene de una familia noble y sabe guardar las apariencias. Si me caso con él, por mucha mala suerte que tenga, al menos no tendré a una mujer misteriosa aferrada a él. Y él jamás me cambiará por otra persona. Liu Liang parecía profundamente dolida. Ruyue, no digas esas cosas. No reabras viejas heridas que solo te hacen daño a ti. Sentí un profundo asco hacia él.
Ese rostro, tan lleno de falso remordimiento como si nada de lo que hubiera hecho hubiera pasado. Como si él fuera el que sufría. Como si estuviera desconsolado por mí. Para un observador externo, incluso podría parecer que yo era quien lo había traicionado. Ridículo. Arrojé la caja de rubor que tenía en la mano al suelo. Mis palabras se afilaban como flechas. Un colorete barato como este. ¿Crees que merece mi atención? Ni siquiera sirve para limpiarme los pies. De niña, estaba ciega a la idea de aceptarlo. Ahora al verlo, no pude ocultar mi desdén. Y me aseguré de que Liu Liang, aún vestido con las ropas de un hombre sin nada, sintiera cada palabra como una herida en el corazón. Esta caja de rubor es igual que tú. Indigna de un lugar en la mesa. Por otro lado, Fu Longzhou con su noble linaje y su extraordinario talento. ¿Por qué no lo elegiría a él en lugar de a ti? Eso fue solo el principio. Él lo sabía. Algún día, prometió Liu Liang, te convertirás en la esposa de un general. Me aseguraré de ello. Pero yo lo quería ya. Y si no puedes hacerlo, dije fríamente dándome la vuelta, entonces no vuelvas a aparecer ante mí. Ruyue. Su voz temblaba. Pero no me detuve. En el viento nocturno, solo quedaron él y aquella caja de colorete. Solo e irrelevante. De regreso, reinaba un silencio inquietante. Rompí el silencio. Xiao Shuai, ¿crees que soy terrible? En esta vida, Liu Liang progresaba aún más rápido que en la anterior. Experimentado, más astuto, más célebre. Todos lo admiraban. Lo cual solo hizo que mi disgusto y crueldad parecieran vanidad y rencor. Como si despreciara a los pobres y persiguiera a los ricos. Xiao Shuai negó con la cabeza sin dudarlo. Señorita, usted no es así. Si lo fuera, no habría seguido a su amo hasta este lugar gélido y amargo. No repartiría gachas de arroz a los necesitados como lo hace. Entonces vaciló. En cuanto al joven general Liu. Se mordió el labio. No sé qué te hizo para que te enojaras tanto. Pero seguro que tienes tus razones. Como siempre, ella me apoyó. Incluso cuando Liu Liang favorecía a Mo Tianyun. Incluso cuando todos pensaban que yo era el abusón. Ella nunca dudó de mí. Más tarde, cuando Liu Liang me obligó a tragar el vino de la muerte, Xiao Shuai había sido engañada para marcharse. Para cuando regresó, de mí solo quedaban unas cenizas. Esa pobre chica sollozó desconsoladamente. Aunque Liu Liang ostentaba el poder, a ella no le importó. Intentó matarlo para vengarse. Fracasó, por supuesto. No era rival para él. Liu Liang no la mató. Pero ella tampoco se acercó nunca a él. Así que hizo todo lo que pudo, aferrarse a mi tablilla espiritual y llorar. Señorita, soy inútil. Ese hombre Liu Liang es un traidor, un cobarde sin corazón. Si el maestro aún viviera. Si tan solo siguiera vivo. En aquel entonces, yo no era más que un alma a la deriva. Ella no podía oírme. Pero aún así quería decirle, Xiao Shuai, querida, no es tu culpa. La habitación estaba en completo silencio. Sus lágrimas cayeron al suelo. Tras un largo rato, alzó la vista y susurró. Señorita, déjeme llevarla a casa. Me quedé paralizado. Y en ese instante la vi. Tuvo el valor de cambiar las cenizas falsas que Liu Liang guardaba por las mías. Antes de que nadie pudiera reaccionar, huyó de la capital. Habíamos crecido juntos. Siempre había sido tímida, como yo. Pero aquella vez. Sus pasos no vacilaron. Caminó rápido. Con seguridad. Llevándome en brazos hacia el amanecer. Sin mirar atrás. Eso fue lo último que vi antes de renacer. Ahora, vivo esta vida de nuevo. No me importaba lo que pensaran los demás. Pero había dos personas a las que no podía permitir que me malinterpretaran. Mi padre. Y ella. No podía permitir que creyeran que la Senryu a la que tanto querían se había convertido en una mujer cruel, arrogante y mezquina. Entonces dije, Xiao Shuai, escucha. No se trata de su pobreza. Es que no lo soporto.
Eso es todo. Después de aquel día, cuando volví a ver a Fu Lengxiao, tenía moretones en la cara. Cuando le preguntaban, se reía. Me caí del caballo. Eso fue todo. Pero unos meses después, Liu Liang parecía tenerle manía. Lo desafiaba en todo. Tiro con arco. Carreras de caballos. Incluso tácticas de guerra. Tuvo el tiempo, la energía y la audacia para intentarlo. Y aún así, tuvo tiempo para invitarme a jugar. Por supuesto, nunca me negué. Pronto siempre se nos veía juntos. Y no tardó en hacerse evidente para todos. Fu Lengxiao y yo nos estábamos convirtiendo en pareja. El semblante de Liu Liang se ensombrecía día a día. Su rango militar ascendía cada vez más. Los regalos que enviaba a horquillas con colorete colgantes de jade se volvían cada vez más suntuosos. No las devolví. Las acepté todas. Luego elegí la más bonita y se la prendí en el pelo a Xiao Sue. El resto, le dije que lo vendiera. La plata que ganamos alcanzó para abrir 2 puestos de gachas más. Finalmente Liu Liang me vio riendo y charlando con Fu Lengxiao, y se fijó en la horquilla que ahora adornaba la cabeza de Xiao Sue. Me detuvo donde no había nadie más. Su tono era tenso, lleno de una forzada contención. Ya te lo dije, Fu Lengxiao no es el hombre adecuado para ti. ¿Por qué sigues pasando tiempo con él? ¿Y esa horquilla que te di? Ruyue, antes no eras así. ¿Antes? Incliné la cabeza. ¿Te refieres a cuando me diste una horquilla rota, y aún así la atesoré como si fuera oro? ¿O cuando me diste un colgante de jade que Mo Tianyun había rechazado, y aún así sonreí como si fuera un tesoro invaluable? Solté una risa fría. Sí. Fui considerada, una vez. Por eso terminé siendo tan miserable. Pero ahora que he renacido, lo he reflexionado. ¿Reflexionar sobre qué?, preguntó Liu Liang. Me ajusté con calma la horquilla de jade verde esmeralda en el cabello. Un regalo de Fu Lengxiao, que vale una fortuna. He decidido dejar de ser tan considerada. No ambicionaba riquezas ni poder. Por eso me casé contigo y sufrí tanto. Ahora ambiciono ambas cosas. Y mira todo lo que he ganado, tantos beneficios. Me caso una vez y me convierto en la esposa de un general. Se acabó la espera, se acabó el sufrimiento. Liu Liang parecía atónito. Pero sabes que a Fu Lengxiao no le queda mucho tiempo de vida. Sí, recordé la vida pasada. Podría haber advertido a mi padre y tal vez haber evitado ese destino. Pero incluso si no hubiera podido, ¿qué tiene de malo? Convertirme en la esposa de un general. No tener que preocuparme por criar hijos ni cuidar a un marido enfermo. ¿No es eso ideal? Sonreí cada vez con más intensidad. Se quedó paralizado como si me viera con claridad por primera vez. Pero no. Él me había visto convertirme en esta versión de mí misma, paso a paso. Quería que lo viera. Que viera cómo la chica dulce e inocente que lo amaba se había convertido en alguien que valoraba el poder por encima del amor, que solo veía valor en la riqueza y el estatus. Todo fue culpa suya. Fue su culpa. Apretó los puños. ¿Y si lo supero en rango? ¿Y si asciendo aún más? Entonces me casaré contigo, respondí sin dudarlo un instante con la sonrisa intacta. No amo a nadie. Solo amo el poder. Por supuesto, no te evitaré solo por nuestros viejos rencores. Pero ese desenlace es imposible. ¿Por qué? Su voz sonó tensa, reacia. Puedo elevarme. Más alto que él. Puedo darte más que Fu Lengxiao. Sabes que lo logré en mi vida pasada. Eso fue hace muchísimo tiempo, dije secamente. ¿Quieres que espere tanto tiempo otra vez? ¿Que sufra a tu lado, sin ninguna garantía? Terminé de ajustarme la horquilla. A sus ojos me veía radiante y luminosa. Sonreí. Olvídalo. La negativa en sus ojos se transformó en furia. Después de ese día, la gente decía que Liu Liang se había vuelto loco. Se lanzó a la batalla con una furia desbordante. Su rango ascendió rápidamente y su nombre resonó por doquier.
Mientras tanto, mi padre se regocijaba con mi naciente relación con Fu Longzhou. Cuando lo visité, me hizo señas para que me acercara, radiante. Tenía las sienes cubiertas de canas, pero sus ojos aún brillaban con intensidad. Técnicamente no era tan viejo. Pero él y mi madre me tuvieron ya mayores. Cuando yo nací, él ya tenía más de 30 años. Luego mi madre enfermó de frío extremo y nunca se recuperó. Parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. Incluso ahora, con una espada ancha en la mano, el tiempo había dejado su huella en él. Al verme llegar, sonrió y me llamó. Ruyu, ven a ver, este arbusto de peonías es el que tu madre plantó a mano. Es extraño. Durante años nunca floreció. Aquí los vientos del norte son demasiado fríos. Pero mira, hoy está floreciendo. Los delicados pétalos revoloteaban con la brisa. Tan hermosa y a la vez tan frágil. Protegió con delicadeza la flor de la brisa, observándola mientras hablaba. Han pasado tantos años desde que tu madre falleció. Yo también he envejecido. Pero por suerte nuestra Ruyu ha crecido bien. Y ahora has encontrado a alguien que te gusta. Cuando reúna a tu madre con ella en el más allá, no me arrepentiré de nada. Lo dijo con naturalidad. Pero sentí un dolor sordo en el pecho. Hice un puchero. Papá, ¿qué tonterías dices? Si mamá estuviera aquí, te daría otra bofetada por hablar así. Él se rió a carcajadas. Me quería demasiado. No habría tenido corazón. Cada vez que mencionábamos a mamá, no podíamos parar de hablar. Pero cuando dijo que la seguiría pronto, no pude reírme. Volvió a tocar suavemente los pétalos, con la voz ahora más grave. Ruyu, ¿es que tengo prisa por encontrarte un marido? Porque soy un viejo tonto que teme que no te cases. No. En absoluto, dije rápidamente. Él suspiró. Mi hija es la mejor del mundo. Si alguien no lo ve, es un tonto. Y si nadie quiere casarse contigo, ¿qué importa? Yo te cuidaré toda la vida. Pero Ruyu, últimamente he tenido el mismo sueño una y otra vez. Sueño que después de mi muerte mi dulce y gentil hija sufre acoso escolar. Y yo solo puedo quedarme ahí mirando con el corazón destrozado. Al despertar, me doy cuenta de que mientras viva puedo protegerte. Pero si un día me voy, este mundo ya es bastante duro para las mujeres. Quedarías huérfana. Quienes te conocen tal vez te cuiden por un tiempo. Pero nadie te protegerá para siempre. Por eso pensé, si tuvieras un buen esposo, un matrimonio lleno de amor. Eso sería una bendición. Ese chico no es malo. Es hijo único. Su padre y yo somos viejos camaradas. Si te casas con alguien de esa familia, quizá no tengas que sufrir mucho. Me ardían los ojos, rojos como la sangre. Padre, tu hija puede cuidarse sola. Incluso sola, puedo vivir bien. Pero mamá ya no está. No digas cosas negativas. Tú también tienes que vivir bien. Vive hasta los 100. Mi padre rió para ahuyentar la tristeza. De acuerdo. Escucharé a mi Ruyu. Si no te gusta ese muchacho, no te casarás con él. Todavía tengo muchos oficiales jóvenes bajo mi mando. Ese chico tampoco está mal. No tiene familia, pero tiene empuje. Y si no te cae bien nadie bueno, la herencia y los ahorros que tu madre y yo te dejemos serán suficientes para mantenerte de por vida. Reí entre lágrimas. Entonces. Padre, ¿puedo pedirte algo? Parpadeó sorprendido. ¿Qué es? Levanté la vista. Quiero que expulses a alguien del campamento. ¿A quién? A Liu Liang. Sí. El mismo Liu Liang al que acabas de elogiar es prometedor y digno de confianza. Desde mi renacimiento, lo he tratado con frialdad y sarcasmo. Pero jamás le impedí ascender, paso a paso. Y precisamente por eso. Él seguía aferrado a la esperanza. Él seguía pensando que yo podría amarlo. Lo vi construir su gran torre. Lo vi ofrecer banquetes, reunir aliados. Y cuando estuvo a punto de alcanzar la cima, actué. Un solo golpe y la torre se derrumbó.
Liu Liang se marchó completamente deshonrado. Quien fuera el glorioso joven general Liu. Ahora, incluso por debajo de un simple soldado raso, me recliné plácidamente en mi carruaje, tirado nada menos que por Fu Longzhou, contemplando las ruinas del hombre al que una vez amé. Liu Liang nos miró con la mirada perdida en las sombras. Finalmente se volvió hacia mí con voz amarga. Ruyue, así que esta es tu venganza, ¿no? Estuve tan cerca. Un poco más adelante. Tras la batalla que se avecina, una vez que Fu Longzhou y tu padre caigan como en mi vida pasada, usaré lo que vi y oí allí para cambiar el destino. Habría ascendido rápidamente. Podría haber estado al mismo nivel que Fu Longzhou, o incluso por encima. Entonces, me habría casado contigo otra vez. Pero lo arruiné todo. Justo cuando él estaba a punto de hacerlo. Fui a ver a mi padre y le pregunté directamente. Todos sus sueños destrozados. Sí, dije con calma. Fui yo. ¿Y qué? Ruyue. Por primera vez desde mi renacimiento, Liu Liang gritó mi nombre. A decir verdad, esta vez me había excedido un poco. Pero solo sonreí, orgulloso e impenitente. ¿Y ahora qué, Liu Liang? Mi padre dijo que después de esta batalla, me dejaría casarme con Longzhou. Pero aún no eres más fuerte que él, así que no me culpes. Lo único que siempre quise fue ser la esposa de un general. Lástima que no seas un general. Se tambaleó. Ese golpe fue brutal. Para colmo, Fu Longzhou añadió con suavidad, Maestro Liu, espero que asista al banquete de bodas. Últimamente ambos chocaban constantemente. Ninguno estaba dispuesto a ceder. Ahora, Fu Longzhou había ganado por completo. Liu Liang no pudo contenerse. Como era de esperar, fulminó con la mirada a Fu Longzhou y se marchó furioso. Aún creía tener una oportunidad. Pero él no lo sabía. Una vez expulsado por mi padre, nadie se atrevería a darle refugio de nuevo. Aquello sí que era la ruina. Apenas unos días después, el otrora glorioso general Liu volvía a estar encaminado a convertirse en un miserable don nadie. Nuestros espías me enviaron un informe detallado. Fu Longzhou chasqueó la lengua. Todo aquel que ofende a la señorita Sen acaba así, bufé. Así que más te vale tener cuidado. Claro que en teoría, ni siquiera un general al mando podía destituir a los oficiales a su antojo. Existían leyes, reglamentos militares. Fu Longzhou sonrió. Si conoces su punto débil, yo me encargo del resto. De lo contrario, el general Sen tendrá que llevárselo de vuelta. Lo fulminé con la mirada. Mi mirada se dirigió a la última página del informe. Allí estaba todo. La caída de Liu Liang del poder. Y entonces, en plena noche, un portón crujió. Su amor de la infancia, a quien no veía desde hacía mucho tiempo, entró corriendo con lágrimas en los ojos, desafiando el frío. Primo. Por fin te encontré. Mientras tanto, en la frontera, los ejércitos de Tianyue avanzaban con paso firme. La batalla se había anticipado desde hacía tiempo. Ambos bandos estaban preparados, aguardando el momento. Fu Longzhou ya no tenía tiempo para coquetear ni bromear. Él, mi padre y el resto de los generales estaban ocupados preparándose para la guerra, día y noche. Al principio me valí de los recuerdos de mi vida pasada para descubrir las fallas en el plan de las fuerzas Tianyue. La elaborada emboscada que habían preparado fracasó por completo. No hubo ningún ataque simulado ni trampa falsa como en mi vida anterior. Mi padre y Fu Longzhou no se vieron en aprietos desesperados por culpa de un traidor entre nosotros. Al contrario. Nuestro bando arrasó el campo de batalla como una espada entre el bambú. Pero entonces todo cambió. La estrategia de Tianyue cambió repentinamente, como si hubieran reemplazado a todo su mando militar. Nuestra abrumadora ventaja se convirtió en un punto muerto. La verdadera guerra no había hecho más que empezar. Y ya no pude hacer nada. En mi vida anterior, solo sabía que había un traidor en el ejército. Pero nunca supe quién era. Ahora, incluso con previsión, descubrirlo seguía siendo igual de difícil. Las batallas se intensificaron. Fu Longzhou afirmó que el comandante enemigo actuaba con brutal precisión.
Como si conociera íntimamente a nuestras tropas. Un enemigo formidable. Los días transcurrían en una guerra sin cuartel. La tensión era palpable. No vi a mi padre ni a Fu Longzhou durante días. Hasta que un día. El tío Chen entró corriendo con el pánico reflejado en su rostro. Señorita, el general dijo que debo sacarla de aquí ahora mismo. Se me hizo un nudo en la garganta. El pasado se repetía ante mis ojos. Me atraganté. ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está? El viaje era urgente, no había tiempo para respuestas. Aunque preguntara, no podíamos detenernos. No me atreví a perder ni un instante. No quería ser una carga para los demás. Xiao Sui intentó tranquilizarme. El general es fuerte, estará bien. El tío Chen tomó medidas drásticas. Tianyue está arrasando con todo a su paso. El joven general Fu ha caído en una emboscada. El general apenas puede mantener la línea. Me ordenó que te llevara y nos fuéramos de inmediato. Otra vez. Mis pupilas se contrajeron. Recordé el puñado de cenizas que quedaban de mi padre en mi vida pasada. Grité. No. No me iré. Si he de morir, moriré con mi padre. Xiao Sui jadeó. Abrí de golpe la puerta del carruaje, lista para saltar. Pero el tío Chen me detuvo en seco. Señorita, me temo que tendrá que quedarse. Me quedé paralizada. No muy lejos apareció Liu Liang, ataviado con la armadura Tianyue. Junto a él se encontraba Mo Tianjun, también vestido con sus colores. Tras ellos, un ejército de miles. El tiempo se replegó sobre sí mismo. En mi vida pasada, cuando mi padre me enviaba lejos, era Liu Liang quien tenía las riendas. Pero ahora, Liu Liang estaba al otro lado. Liu Liang. Apreté la mandíbula. ¿Te atreves a traicionarnos? Mo Tianjun ya no llevaba la máscara de sumisión de antes. Quizás este era su verdadero rostro. Me miró con desprecio. Prima. Esta es la chica que te menospreciaba por ser pobre. No es nada impresionante. No entiendo por qué te molestaste en enviar a un espía para sacarla de allí. Espía. Me giré bruscamente. Tío Chen. El tío Chen soltó una risa gélida. No me culpe, señorita. Soy de Tianyue. Simplemente hice lo que tenía que hacer. Mi padre confiaba más en ti. Te trataba bien. ¿Y qué? Xin Yu masacró a incontables personas de Tianyue. Merece 1000 espadas. Tú. Xiao Sui temblaba de furia. Pero apenas podía respirar. Miré fijamente a Liu Liang. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Mi familia sentía un odio profundo y sangriento hacia Tianyue. ¿Cómo pudo traicionarnos? Incluso a su propia familia. ¿Acaso Tianyue no los había masacrado también? Liu Liang se había convertido en alguien irreconocible. Más frío y cruel que nadie que hubiera conocido. Mataba sin dudarlo. Incluso los soldados de Tianyue le temían. Pero Mo Tianjun lo había persuadido para que cambiara de bando. Y con su talento sin parangón, ascendió rápidamente. Todos pensaban que mi carrera había terminado. Que hablar con él ahora solo me traería dolor. Pero él hizo lo inesperado. Para sorpresa de todos, se dirigió directamente hacia mí. Me ayudó a mantenerme en pie, como si fuera a caerme. Entonces le di una fuerte bofetada. No tomó represalias. Solo dijo en voz baja, Ruyu, tú me obligaste a esto. Fu Longzhou ha muerto. Ahora soy el general. Deberías casarte conmigo, convertirte en la esposa del general. Bestia. ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde? Estaba temblando. Él respondió. No lo mataré. Pero no tendrá libertad. Si logras convencerlo de que se rinda a Tianyue, vivirá con riquezas y honores. Hizo un gesto con la mano. Desde las filas arrastraron a mi padre hacia adelante. Parecía más atónito que nunca. Su mirada se posó sobre Liu Liang como un trueno. Mocoso.
Traidor. Tú. ¿Cómo pudiste traicionarnos? ¿Lo olvidaste? Una vez dijiste que Tianyue mató a tus padres. Ya sea en esta vida o en la anterior. Mi padre siempre había admirado a quienes surgían de la nada, como Luliang. Tenía grandes esperanzas puestas en él. Pero ahora. ¿Y qué si soy un traidor? ¿Y qué si hay odio? La voz de Luliang vaciló un instante. Luego añadió, en este mundo, el odio puede transformarse. El amor puede cambiar. Pero el estatus, el poder, eso nunca cambia. Mientras pueda llegar al poder. Solo así conseguiré lo que quiero. ¿Qué más daba de qué bando estuviera? Ejecuté a los asesinos de mis padres. ¿Eso no cuenta también como venganza? Al terminar de hablar, me agarró los hombros con fuerza, casi con desesperación. Ryu. Ahora tengo todo lo que siempre quisiste. Lo logré. Volvamos a como éramos al principio, ¿de acuerdo? Esta vez no te volveré a perder. De vuelta al principio. Mi mirada se volvió más fría. Miré detrás de él. Entonces dime. ¿Has olvidado cómo morí? Luliang se puso rígido. Siguió mi mirada y vio a Mo Tianjun. Un destello de culpa cruzó sus ojos. Tianjun no lo entendió. Pero una inquietud le recorrió la espalda. Prima, no le hagas caso. En nuestra vida pasada, Mo Tianjun era el espía de Tianyue. Se acercó a Luliang para persuadirlo de que nos traicionara, para que nos cambiara de bando, para separarlo de mí. ¿Acaso no fui yo quien murió por su culpa? Le dije palabra por palabra. Luliang, ¿cómo pudiste permitir que volviera a aparecer ante mí? Su expresión se contrajo en un gesto de angustia. Primo. Mo Tianjun me miraba como si fuera un demonio, una tentadora que arrastraba a su amado a la ruina. Luliang murmuró algo como para tranquilizarme. Un poco más. Ryu, prometo que haré todo lo que desees. Todavía es útil. Bruja. Mo Tianjun estalló. Parecía enloquecida. Era ridículo. De verdad creía que yo lo estaba seduciendo. Solo ella valoraría a Luliang como si fuera oro. Si quisiera que muriera, ¿para qué necesitaría que él lo hiciera? Dije con desdén. Acto seguido, le propiné una bofetada a Luliang, que estaba desprevenido. Mi voz se volvió gélida. Como era de esperar, una bestia siempre será una bestia. ¿Te atreves a amenazarme? ¿Te crees digno? ¡Zas! Una flecha rasgó el aire y atravesó el hombro de Luliang en un instante. Xiao Sue, que había estado esperando todo el tiempo, me puso a salvo al instante. Y no solo a Luliang. Los soldados de Tianyue que escoltaban a mi padre, e incluso el tío Chen, cayeron todos en una sola emboscada. Es una trampa. Una emboscada. Demasiado tarde. Una voz resonó desde el acantilado. Desde arriba, Fu Longzhou tensó su arco con la mirada fija. Fuego. Mira. Esto fue la verdadera emboscada. La verdadera trampa. Desde el momento en que renací, cada paso que di fue para este momento. Luliang se creía muy listo. Pero, ¿quién era el verdadero necio? Sí, yo era una noble protegida. No conocía las tácticas de guerra ni el derramamiento de sangre. Pero quienes me rodeaban sí. Si no hubiera podido idear una estrategia militar, habría dejado que los profesionales se encargaran. Solo necesitaba atraerte a la jaula. Esta batalla, preparada hace mucho tiempo, finalmente terminó en una victoria total. Las fuerzas de Tianyue huyeron en caos, dejando tras de sí numerosas bajas. En cuanto a Mo Tianjun, una vez capturada, enloqueció. Nací en la frontera, debería haber pertenecido a Tianyue. ¿Qué tiene de malo servir a Tianyue? No lo aceptaré. No lo aceptaré. Pero la rebeldía ya no significaba nada. En el campo de batalla, primero está la vida o la muerte, luego la victoria o la derrota. Ella perdió. Y el precio fue la muerte. En cuanto a Luliang, le rogué personalmente a mi padre que me dejara encargarme de él. Mi padre quedó devastado. Con el corazón roto.
Cuando le dije por primera vez que Lulian nos traicionaría, no me creyó. Pensó, si Lulian pudiera aguantar unos días más. Si hubiera aguantado el juicio y se hubiera mantenido fiel a sí mismo, habría sido readmitido. Pero fracasó. ¿Y ahora? La vida y la muerte del traidor aún estaban en nuestras manos. La celda estaba oscura. Las cadenas tintinearon. En el aire flotaba un tenue aroma a vino. Lo que había preparado para Lulian era vino adormecedor. Su cuerpo estaba cubierto de sangre. Al ver la copa, soltó una risa baja y amarga, derrotado. Ruyue. Viniste a despedirme, pensé. Después de que me dieran otra vida. Podría enmendar mis errores. Ganar tu perdón. Lo miré con total indiferencia. Y una vez pensé, por gratitud a mi padre, por nuestros años como marido y mujer. No me envenenarías. Su rostro se contrajo. Gritó. Ella me engañó. Mo Tianjun me engañó. Ya te vengué, Ruyue, la maté. Por más que suplicó, no la dejé ir. Me vengué por ti. Era como un perro implorando por mérito. Pero permanecí impasible. Luliang. En la vida pasada. Tras mi muerte, ¿acaso no te convertiste en un traidor? Guardó silencio. Pero no era difícil adivinarlo. Por la manipulación de Mo Tianjun, yo, hija de un héroe nacional, fui ejecutada. Las tropas de Luliang sufrieron grandes pérdidas. A su regreso era seguro que le despojarían de su título y lo investigarían. En el peor de los casos, lo decapitarían. Así que, por supuesto, en cuanto Mo Tianjun le ofreció una salida, cambió de bando. Desertó a Tianjue intercambiando lealtad por poder. Lo que pasó fue que Mo Tianjun sobreestimó su capacidad. Y olvidó que algunos perros ni siquiera pueden defenderse solos. Un solo error y los matan. Entonces, ¿qué derecho tenías a renacer? ¿Qué hay de los soldados que murieron por nuestra patria? Los que fueron asesinados por tu traición. ¿Qué valieron sus vidas? Lo miré fijamente y le pregunté, dime. ¿Qué te hizo pensar eso en esta segunda vida? Te merecías la paz. Poder vivir sin consecuencias. O tal vez. El cielo te permitió renacer no por misericordia, sino porque tu primera muerte fue demasiado fácil. Y quería que murieras una vez más. ¿Y esta vez? Quiero que vivas una vida peor que la muerte. Esto no es un vino suave y relajante que te arrulle en un sueño y te deje escapar plácidamente. No. Este es un vino realmente anestésico, del tipo que te pudre los órganos desde dentro. Provoca una agonía que te hace desear la muerte. ¿Hasta qué? 7 días y 7 noches después. Se te revientan las entrañas y mueres en la más absoluta desesperación. Le di de comer a Liu Liang con mis propias manos. Luego, ignorando sus gritos y convulsiones, me di la vuelta y me marché. Fue un traidor. Una bestia desagradecida y desleal. Debería haber muerto en la inmundicia. Torturado, ultrajado, maldito. Hasta su último aliento. En cuanto a mí. Yo, Inruyu, caminaré bajo el sol y viviré con dignidad. Fu Longzhou me abrió la puerta de la celda. Al salir, sonreí, radiante y llena de luz. Me entregó el brazalete familiar, una reliquia que había recuperado de su madre. Ahora que todo está arreglado, ¿quieres casarte conmigo? Lo miré y luego le advertí. Ya lo has visto con tus propios ojos. ¿Cuánto tiempo puedo guardar rencor? Si alguna vez me traicionas o me lastimas después de casarnos. Tu final no será mejor que el de ese hombre en el calabozo. Pero su sonrisa no flaqueó. Si alguna vez hago algo así. Merezco un destino peor que la muerte. Alcé la barbilla, orgullosa y sin miedo, y le extendí la mano. La tomó. Con cuidado. Con delicadeza. Y me abroché la pulsera en la muñeca. Satisfecho, dijo. Es precioso. Nos miramos. Y rió sin decir palabra. 2 corazones. Latiendo como uno solo. El fin.